les va? Bienvenidos a otro encuentro más de Mate Filosófico. Ya estamos transitando nuestra mitad de la primera temporada de este ciclo de charlas y de entrevistas con distintos profesionales, tanto de la divulgación de la filosofía, así como también distintos profesionales de la educación, dedicados a la formación docente, dedicados a la investigación docente. Así que quiero en esta oportunidad agradecer a todos los que ya han participado y los que se han ido sumando en entrevistas que ya tenemos previamente grabadas y realizadas. Gracias a ellos por los importantísimos y riquísimos aportes que han hecho a este ciclo, a este programa, a este segmento de educación y de filosofía. En esta oportunidad nosotros vamos a la segunda parte de lo que fue la entrevista y la charla que tuvimos con el licenciado Javier Paul, el cual en el encuentro anterior nosotros ya estuvimos charlando y a su vez reflexionando sobre el malestar docente, las problemáticas que la educación atraviesa en la actualidad, cómo, cómo se ve hoy en día la cuestión del prestigio docente, cómo se revalorizó esto en la pandemia, cómo también duró poco toda esta cuestión de la revalorización del trabajo docente, qué es lo que produce el malestar, qué no es un malestar de ahora, qué es una cuestión histórica, ¿sí? Todo esto que ustedes lo pueden ver en el video anterior. Si no lo vieron, lo invito a que lo vean. Y en esta segunda parte que vamos a hablar de otro escrito, que es un libro, yo lo tengo por acá, que es un libro bastante nuevo, salió, si no me equivoco, en el 2019, que es Educación Sexual Integral, ¿sí? Estándares normativos y conceptuales para la educación entrerriana, donde Javier nos va a presentar un libro, eh, un libro para pensar, un libro para debatir, un libro para discutir, un libro riquísimo en contenidos conceptuales, un libro riquísimo en cuanto a experiencias nacionales e internacionales, ¿sí? Un libro que nos orienta y nos permite a nosotros debatir, trabajar, pensar la educación sexual integral desde una manera no tan satélite como se viene trabajando, no en las cuestiones curriculares, sino de una manera más directa, más centrada en la significación de la ESI en Entre Ríos y lo que significa también a nivel nacional e internacional. ¿Sí? Este es un libro que trata de la resistencia que ha tenido hasta ahora la ESI, las distintas normativas, las distintas prácticas, las distintas teorías que se llevan a cabo, ¿sí? Nos sirve como herramienta para trabajar los distintos talleres de educación sexual integral. Bueno, ese texto también fue el resultado un poco del trabajo que hacemos en el Instituto San Benito, del postítulo que hace muchos años venimos desarrollando educación sexual integral. Pero bueno, si tengo que sintetizar, digamos, qué es lo que aparece ahí, es un planteo de qué lugar ocupa la educación sexual integral en la concepción de lo curricular, ¿no? Un poco en base a lo que de alguna manera estamos hablando. La educación sexual no es un contenido más, digamos, no está planteado desde un criterio cuantitativo, no es algo más que hay que desarrollar, sino que la educación sexual o la educación de la afectividad sería como el eje antropológico de lo curricular. Lo digo de esa manera bien simplificada, digamos, pero en realidad el espíritu del texto, más allá de todos los elementos que tienen, cuando trabajo sobre lo curricular, un poco tomo los transversales y los ubico como ejes de lo curricular, como núcleo de lo curricular, desplazando de alguna manera o satelizando lo que serían los contenidos de la ciencia, serían los contenidos clásicos, ¿no? Estos contenidos que son más antropológicos, más humanizadores y que aparecen en los transversales, lo que hago es fundamentar con documentos por ahí, algunos internacionales, que serían como el eje de lo curricular y lo educativo, o deberían serlo, ¿no? ¿No? Que no necesariamente lo son, porque en realidad la situación actual es que los transversales son satélites, mientras que lo central y lo hegemónico serían los contenidos de la ciencia, rápidamente, ¿no? Habría que hacer un cambio ahí.
Bueno, ahí lo veíamos a Javier presentándonos su libro. Y en esta segunda parte, a modo de despedida, Javier nos invita a pensar y a reflexionar sobre la educación, sobre los sujetos que estamos educando, que son sujetos de hoy, que son sujetos reales, pero proyectados hacia un futuro. ¿Sí? El sentido de educar para el futuro. Bueno, se me viene lo de Bleichmann, que es un poco una ironía o un Bleichmann, una psicoanalista. Si educamos para el presente, vamos a estar profundamente decepcionados o vamos a educar psicópatas. Se educa para el futuro porque se educa a las generaciones nuevas para que puedan vivir democráticamente, vamos a decir así, en un futuro. La educación es del orden del futuro. No es que no tenga que ver con el presente, sino que el presente es el sujeto tal cual es. La educación tiene que ser qué sujeto nosotros queremos formar para el futuro. Yo en realidad lo que planteo es volver al principio básico de la educación, y es el hecho de que si planteamos la educación es porque suponemos, o bueno, la educación siempre supone una idea fuerte de que el sujeto es educable, de que el ser humano es educable, es el fundamento más, digamos, antropológico de la educación. Si no, no tiene sentido. O si no, la educación sería otra cosa, habría que ver. Yo diría ahí, cuando se plantea que tanto que la educación tiene que atender a las condiciones o adecuarse a las condiciones del presente, ¿cuál es el principio básico que se está planteando ahí respecto de el sujeto? ¿Cuál es el principio antropológico en juego ahí? Me parece que es otro. ¿Por qué hago referencia al principio antropológico? Porque si el ser humano es educable, esto significa que el ser humano es en el presente algo distinto a lo que queremos que sea en el futuro. Por eso no puede haber educación sino en esta tensión entre el presente y el futuro. Es decir, cuando yo voy a plantear una propuesta educativa, siempre tengo que ubicar el sujeto en el presente, las condiciones del sujeto en el presente y ponerlas en tensión en relación al sujeto que yo quiero lograr. Por eso, tienen que estar los dos elementos, el presente y la dimensión del presente y la dimensión del futuro, con lo cual que la educación se adecue a las condiciones del sujeto en el presente es un punto de partida, no es un punto de llegada, ¿no? Porque es qué tipo de futuro queremos lograr, qué tipo de sujetos dentro de una comunidad, dentro de una sociedad queremos lograr, qué proyecto de país queremos tener, ¿sí? Con lo cual esa dimensión es política. Ahora, si la educación está planteada solamente como una respuesta a las condiciones del presente, la educación es otra cosa. Hay algunos autores que hablan de la escuela como guardería, por ejemplo. Bueno, podría ser eso, si la única dimensión va a ser el presente. Pero lo interesante de la pregunta y de lo que podemos construir ahí es que se pone en juego esta dimensión temporal del humano, que pone en juego tanto el pasado, la historia, ¿sí? La memoria, el presente y la proyección a futuro. Qué sé yo, hay muchas ideas que intentan borrar todas estas dimensiones, qué sé yo, hay algunas ideas que dicen, ay, hay que vivir el presente porque el pasado ya fue y el futuro todavía no es. Bueno, yo te puedo destruir el presente y te puedo decir el presente es la fugacidad, así que tampoco existe y nos quedamos sin nada. Entonces, hay que tomarse muy en serio las dimensiones temporales. No es verdad que el sujeto es solamente el presente. El sujeto es su historia en un principio, es lo que puede sostener en el presente, ¿sí? Pero es también y fundamentalmente en qué medida puede proyectarse al futuro. Porque esta idea de que hay que adaptarse a las condiciones del presente, después veremos, vuelvo a esto, es muy ideológica, es propio de la ideología neoliberal, porque uno, bueno, tiene que aguantarse lo que sea, ¿no? Lo podemos pensar en términos económicos también. Si yo en el presente, digo, lo podemos plantear para los días de hoy, si yo en el presente puedo ahorrar, por ejemplo, puedo hacer proyectos a futuro. Si yo no puedo ahorrar, porque tengo que vivir en el presente con lo que puedo, no puedo proyectarme al futuro. Son dos modos distintos de plantear la vida. Digo, que creo que es aplicable a la economía, es aplicable a la educación, todas las variables políticas que hacen a la vida humana. Pero es un tema muy importante de no perder de vista qué hacemos con las ideas en relación a la temporalidad.
Bien, bien, ahí lo veíamos a Javier en este cierre de entrevista. La verdad que agradecerle su tiempo, su predisposición, siempre que lo hemos convocado, y de hecho ya habíamos charlado con él cuando teníamos nuestros encuentros por Zoom en tiempo de pandemia, siempre apoyando nuestros trabajos y nuestros proyectos. Así que muy agradecido con él. Como verán, nos encontramos en un escenario distinto, diferente a lo que por ahí estamos acostumbrados. Siempre grabamos adentro. Hoy hemos decidido salir al campo, estamos grabando en un campo a unos kilómetros de la ciudad de Bolívar, donde nos hemos encontrado con la naturaleza, la esencia de la filosofía. Hay ríos, hay lagunas, hay un montón de cosas que nos permiten conectarnos a nosotros con el pensamiento y con la reflexión. Por lo menos a mí. La próxima semana nosotros vamos a tener una entrevista con una profesora, la cual hace un trabajo maravilloso, con mucha pasión, con muchas ganas, que es reivindicar a las mujeres en la historia del pensamiento, a la figura de la mujer en la filosofía, ¿sí? Nosotros estamos por ahí acostumbrados, quizás por convención, por costumbrismos, ¿sí? Por cultura, hablar siempre de los filósofos. Hablábamos de Sócrates, hablamos de Platón, de Aristóteles, de Kant y sí, de Heidegger, grandes figuras indiscutibles del pensamiento, de la historia del pensamiento, de la historia de la filosofía, y muchas veces dejamos relegadas a ellas, ¿sí? A un plano de esposa de, hija de, o alguna que otra filósofa bajo el ala de algún pensador importante o influenciada por un pensador importante. El trabajo de la profesora Andrea, que es de la cual vamos a charlar la semana que viene, es un trabajo exhaustivo, como repito, con mucha pasión, en el cual le da una ubicación central a la figura de la mujer en la filosofía y en la historia del pensamiento. Va a ser una nota imperdible, fue una nota increíble, fue una experiencia maravillosa poder entrevistarla, con el amor que investiga y con el amor que reivindica a la mujer donde tiene que estar. Así que es imperdible. Vamos a charlar de las filósofas antiguas, vamos a charlar de las filósofas argentinas, vamos a charlar sobre el primer tratado de filosofía que es en Argentina, ¿sí? De feminismo, que es anterior a Simone de Beauvoir, por ejemplo. O sea, ahí les muestro un pequeño adelanto de lo que fue la nota. Bueno, entonces si leemos primero a Elvira López y luego al segundo sexo de Simone de Beauvoir, podemos entender un pantallazo muy amplio, mucho más amplio que quedarnos solo con la problemática de lo que pasaba en Europa, porque también tenemos la visión de lo que estaba sucediendo acá en Argentina y en Latinoamérica de Elvira López, y fue anterior al libro que lo precedió, digamos. Y eso por ahí poco se difunde, porque sí conocemos el segundo sexo, o a lo mejor lo escuchamos nombrar, o tenemos acceso muy directo, y no así tanto a Elvira López, que fue nuestra primer doctora en filosofía del país. Bien, y la semana que viene vamos a tener la nota completa. Bueno, y antes de despedirme, los invito a suscribirse al canal, los invito a activar la campana para recibir sus notificaciones, y a su vez quisiera contarles que a partir de la semana que viene ya tenemos la fecha para los cursos de filosofía, historia de la filosofía y de lógica. Van a ser los dos primeros cursos que nosotros vamos a lanzar a partir de la segunda semana del mes de abril. Gracias por formar parte de estos programas semana tras semana y por seguir apoyando a la educación y a la filosofía. Nos vemos en el próximo encuentro de mate filosófico.